Hola chicos, hola chicas, hola padres, madres, maestros y maestras del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Seguimos aquí en casa y todos en casa, como nuestro amigo Diego Cortijo, que ahora vais a descubrir que él es un descubridor, entre comillas también, ¿no? Vamos a descubrir a un personaje que está viajando por todo el mundo y y hay una imagen que me dejó impactado cuando te conocí. Lo había visto ya en la tele en Movistar, pero la imagen esa me dejó flipado, la del rostro inca en mitad de la selva, que yo creo que define mucho a los que nos gustan las expediciones y los viajes, lo que anhelamos encontrar alguna vez en la vida, ¿no? En ese tipo de viajes de descubrimiento. Yo creo que ahí es como si tocara la lotería a un explorador, Es pero muy no. de peli, ¿Eh? que es muy de peli, ¿no? Es muy de peli, pero no es tocar la lotería, es estar trabajando para conseguir eso, claro. Bueno, luego contaremos más adelante en la entrevista a qué te dedicas. Y la pregunta es siempre, ¿tu cole dónde estaba y cómo se llamaba? Pues mire, yo soy de Valladolid. Yo me fui de Valladolid a los 20, 21 años y he vivido, pues hasta entonces vivía allí y estudiaba en el Colegio San Agustín, un colegio de agustinos, pues estudié toda mi vida estuve allí, hasta los 18 años. Y la verdad es que tengo muchísimos recuerdos del centro, porque era un centro que estaba a las afueras de la ciudad, enorme, con unos campos de fútbol, unas instalaciones, era un sitio inabarcable, ¿no? Y tengo recuerdos y experiencias en tantos lugares de ese centro que, bueno, que tengo muy buenos recuerdos. ¿Y ahí eras un chico tranquilito o eras nervioso? ¿Eras un trasto o cómo eras? Pues yo creo que siempre he sido muy formalito. He sido, bueno, pues era bastante responsable durante mi primera etapa. Años, la verdad es que se me juntaron un montón de historias y problemas personales, pues los típicos, mis padres que se divorcian y demás. Y los últimos años los pasé un poco a ver si los veía pasar, sin prestar demasiada atención al cole y demás. Pero no tengo queja porque por suerte se me daban bien los estudios y, y bueno, pues lo fui sacando más o menos bien y yo siempre estaba, digamos, en el grupo, ¿cómo decirle? Yo no era de los que hacían deporte ni de los empollones, yo estaba en el grupo de los frikis, ¿no? De los que tardamos en empezar a salir, de los que quedábamos para jugar a videojuegos o a juegos de mesa y bueno, pues en un grupo muy sano y muy majete, la verdad. Fui de los que Que por cierto, tienes un juego de mesa con tu imagen, ¿no? Bueno, eso sí, sí, todavía no me lo creo. Eso te Pero digo. sí, sí, una empresa, Afro Games, creó un juego de mesa sobre mis viajes a Perú. Sí, sí, sí. Eso Soy consciente, es, soy consciente. eso es algo que ya me puedo morir tranquilo. No, no, sí, ya has hecho cositas, has hecho cositas. Por cierto, dentro de la escuela, ¿había alguna asignatura que te gustase, otra que odiases o más o menos? Pues mira, yo dándole vueltas, la verdad es que he sido bastante difuso. Me explico, porque yo como con 16 años o una cosa así, para orientarnos hacia el bachillerato, y hacer lo que querríamos hacer y hacer la selectividad y demás, nos hicieron unos test para ver por dónde íbamos a ir o qué es lo que nos podía gustar. Y a mí no me salió nada claro, porque me gustaban tanto las ciencias como las letras. Y nunca tuve claro exactamente, me gustaba todo. Me gustaba mucho, disfrutaba mucho con la biología y las ciencias puras, pero también me gustaba la filosofía y me gustaba la filología y me gustaba la ética. Y bueno, era como nunca llegué a tener muy claro en mi época del colegio qué era lo que quería ser o hacia dónde quería siquiera encaminarme. Salía todo una media muy difusa, ¿no? Y la verdad es que eso al principio me produjo ciertas inquietudes, ¿no? Porque no tenía muy claro, me gustaba Hacia todo, no tenía nada claro y envidiaba a la gente bueno, que de alguna manera veía su camino
bastante claro. ¿Tú de pequeño pensabas lo típico de yo quiero ser futbolista? Bueno, futbolista he dicho que tú eras de los de videojuegos. O tenías un sueño de quiero ser astronauta, yo qué sé. No, para nada, es lo que te digo, para nada. Y yo en aquella época, fíjate, yo tengo un hermano al que le saco 13 años. Mi hermano tiene ahora 22 años. Y mi hermano con 22 años está ahora un poco así. Yo me quejaba de que entonces, con 17, 18 años, todavía no sabía ni para dónde tirar. Mi hermano ahora tiene 22, 23 años, está igual. Y yo creo que, bueno, la gente incluso más tarde se encuentra en la misma situación. Pero yo no tenía claro, sabía que iba un poco a contracorriente con algunas cosas. Yo estaba en un colegio de curas. Yo me acuerdo que por aquella entonces yo leía a JJ Benítez y discutía mucho con los curas. Caballo de Troya. Pero Jesús, Dios, ¿por qué? Si lo que propagaban era el amor a todo el mundo y aquello de la religión está en ti y demás, ¿por qué entonces surgió la iglesia y por qué los curas? Y bueno, tenía unas discusiones alucinantes con ellos, ¿no? Y nunca vi muy claro mi camino hasta que se me cruzó en mi vida la idea de ser policía y yo siempre lo digo, yo empecé siendo policía con 21 años en un trabajo que pensaba que me podía gustar y que cada año disfruto más y más y que siento más vocación según van pasando los años. No, hombre, al final lo hemos hablado con mucha gente aquí en las entrevistas que parece que no te sitúas, pero quizás la vida te va llevando a lugares que luego te sientes a gusto, ¿no? En tu caso, tu profesión, como estás diciendo, cada vez te ves más integrado en ella y más representado en lo que haces, ¿no? Que al final es lo que importa, ¿no? Sí, y bueno, también yo recuerdo un amigo que tenía un americano que me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y es que, por ejemplo, allí los policías no son policía toda la vida, no se tienen 40 años de policía. A lo mejor son policías y a la vez tienen otra profesión, o se tiran 10 años de policía y luego 10 años de fontanero o en algún oficio y no les gustaba la idea de ser toda la vida algo, ¿no? O decir, yo soy esto. Nosotros aquí en España también tenemos un poco la idea de yo tengo que ser algo, ¿no? Ser esto y tener claro lo que quiero ser, asentar las bases de lo que quiero ser y voy a ser para que un poco tener esa estabilidad mental de encauzar tu camino. La realidad, donde en España, por ejemplo, mucha gente ambiciona ser funcionario para tener esa estabilidad, perdemos un poco la visión esa de ser emprendedor, de buscar o de sacar adelante tus propias ideas, tu propio negocio y de arriesgar un poco, ¿no? Sí, Yo... esa Sí, idea, perdona, Carti. esa idea la oí además de Antonio Banderas recibiendo un premio, hablando de cómo es la mentalidad americana y cómo es nuestra mentalidad en cuanto a los jóvenes. Es decir, aquí los jóvenes, lo que tú dices, al final todo el mundo piensa hacerse funcionario para la estabilidad, la tranquilidad. Y sin embargo, en Estados Unidos se fomenta que sean emprendedores. La cultura americana puede tener muchos fallos, ¿no? Viendo al presidente que tienen, podemos pensar eso. Pero, Sí. pero sí tienen cosas buenas en el caso del emprendimiento. Es decir, que ellos son los primeros que ofertan a los jóvenes que no se queden sentados esperando a que se los den todos, ¿no? O sea, que sino que sea gente que se abra al mundo y vea nuevas posibilidades y sean creadores, ¿no? Porque al final el emprendedor está creando algo distinto, ¿no? Sí, esa idea de creadores, de emprendedores, de esa competencia sana, pues es algo que yo creo que nos falta un poco aquí, porque bueno, buscamos esa seguridad pues que a veces nos dan solo ciertos trabajos y que nos limita de alguna manera nuestro potencial, ¿no? Lo que podemos llegar a ser o no. Aquí, pues, recuerdo hace tiempo ver una charla TED que me gustó mucho de un chaval que tenía muy claro de crío que quería ser confeccionar tablas de surf y desde muy joven se centró en eso. Ni siquiera acabó sus estudios porque tenía muy claro lo que quería ser y dedicó todos sus esfuerzos a eso. Entonces eso es muy potente también, ¿no? Cuando tienes claro lo que quieres ser y lo que quieres hacer, aunque no le veas una salida profesional clara, yo es lo que le digo a mi hermano y a mis hijos, les diré que no son muy pequeños, ¿no? Que suena muy bonito, muy icónico, pero creo que es la clave un poco de la felicidad también y del éxito. Hacer de verdad
llevar al límite lo que te guste hacer, porque ya sea cualquier tontería, como si es construir, qué sé yo, figuritas de madera, pues a lo mejor marcas la diferencia haciendo figuritas de madera como nadie lo ha hecho antes, ¿no? Pero bueno, suena muy bonito decirlo, hay que comer, hay que sacar el pan adelante, por supuesto, pero yo tengo la gran suerte de que he podido dar rienda suelta a lo que me gusta y quiero hacer y además tener un trabajo que me gusta. Claro, porque tú te habías planteado de pequeño lo que haces ahora aparte de policía, que sabemos que es tu oficio para ganar dinero y porque te gusta, pero lo que más te gusta, yo creo, es cuando te vas por ahí en busca de lo desconocido, ¿no? Claro. Pues yo recuerdo que en cuanto empecé a ganar mis primeros sueldos, todo me lo gastaba en viajes. Yo me iba solo, me cogía mis billetes y me iba. Y claro, es que eso era lo que realmente me llenaba, ¿no? De alguna manera, yo he ido siempre un poco a mi bola, tampoco tenía un referente muy claro. Tenía ganas, lo que a mí me motivaba era experimentar, ¿no? Lo que yo leía de chaval eran pues, los misterios de la historia, los misterios de culturas antiguas, los libros de Jiménez del Oso, de JJ Benítez, que es lo que a mí particularmente me motivó a salir, o sea, desde los grandes misterios de los egipcios, de por qué se hicieron las pirámides, qué significan, o de las culturas precolombinas, pues el tratar de buscar respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos, o preguntas existenciales de dónde venimos, ha sido un poco el leitmotiv de mi vida y de lo que me ha movido a salir ahí. Y no por un afán de exploración ni por un afán particular, ¿no? Eso ha venido todo después y de una forma casi sin querer, ¿no? Y solo con esa excusa es como yo empecé a salir, empecé a viajar y me he dado cuenta que no obtenía muchas respuestas, algunas solo, encontraba más preguntas y más preguntas, pero, jolín, es que había algo que te traías de vuelta que valía mucho, ¿no? Yo sentía un crecimiento personal grandísimo y que, bueno, pues que a veces es difícil de compartir y de explicar, porque es como cuando vives algo muy intenso, ¿no? Con alguien. Lo compartes con esa persona y con poco más, ¿no? Porque todos los factores y todo lo que hay alrededor de eso y todo lo que ha supuesto esa vivencia, pues la has vivido tú y ya está. Es muy difícil trasladarla a otra persona. Pero es lo que a mí me ha llenado. Y con los años, pues como tú sabes, pues la película se complicó y al final, pues con cabezonería y siguiendo adelante y persiguiendo esos sueños, pues surgen cosas. Y surgen viajes y surgen expediciones y empieza el término de explorador Diego Cortijo, que me vino un poco como así. Y digo, bueno, pues nada, con los años lo he ido asumiendo. No, al final, hombre, lo que tú decías de comentar luego tus vivencias, nos pasa a todos los que hemos hecho alguna cosa rara de estas, que solamente cuando nos juntamos los frikis salen todos estos temas porque sabemos que más o menos nos entendemos entre nosotros. Cuando estuvimos en Vitoria con Miguel Gutiérrez Garitano, en la mesa comiendo, pues allí había un tropel de gente de ese estilo, ¿no? Que cada vez cuando hablaba alguno subía el pan, es decir, era tremendo. O podíamos ir a no sé dónde, o tenemos que hacer una expedición, así que y al final es un sitio que es como... El común denominador, ¿no? Esos frikis, como tú bien dices, y que es un término que yo utilizo. Me acuerdo que un periódico, tras una conversación con un periodista, yo le hablé de ese friquismo y el titular de la entrevista era El sueño inca de un friki español. Como, pero es verdad, al final nos une un poco eso, ¿no? Somos ingenuos, románticos y un poco Peter Panes los que estamos haciendo esto. No creo que ninguno tengamos un afán particular de un rédito personal de ninguna manera, ¿no? Al final hay gente como todo que tiene claro lo que quiere, su objetivo, pero al final nosotros somos devoradores de experiencias. Lo que queremos es vivir cosas intensas. Nos acaba costando esa quietud o ese confinamiento, nos cuesta, ¿no? En nuestro entorno. Y yo creo que es lo que define a un explorador, ¿no? Querer salir siempre de su círculo de confort. Yo siempre digo, hay una frase que repito mucho y es que la aventura empieza cuando pones un pie fuera de tu círculo de confort. Sea el que sea tu círculo, ¿no? Más pequeño o más grande. Pero eso es lo que nos define, ¿no? Y es lo que creo que, como bien dices, en esas reuniones, en esas cenas,
al final pues es muy fácil calentarse unos a otros, ¿no? Eso es verdad. En todo este tiempo, bueno, yo he visto muchas historias de las que tú has hecho, pero quizás la serie documental que hiciste de la búsqueda de Movistar, no es por nada, pero es de las que yo he visto españolas con una calidad tremenda, ¿no? Porque las imágenes son espectaculares, el equipo humano que llevaríais imagino que bastante importante, y luego además el resultado a nivel personal yo creo que fue bastante bueno, ¿no? Sí, la búsqueda fue sin duda fue complicado para mí porque nunca había hecho nada de televisión, me costó asumir un montón de cosas porque yo acostumbrado a viajar solo, a viajar a mi aire, pues hacerlo dentro de un equipo, dentro de un guión, dentro de unas historias que hay que saber transmitir y sobre todo producir, pues se me hizo un poco complicado, la verdad, al principio. Pero yo tuve la gran suerte de que surgiera esa sinergia con 93 metros, que es la productora, y puedo decirte que no hace falta grandes medios para hacer buenos trabajos. Hace falta buena fotografía, buenos fotógrafos, buenos guionistas y buenas ideas. Yo creo que, bueno, salió bien porque se fusionó varias cosas, ¿no? Ideas, historias muy buenas, la idea real de explorar, que es muy complicado en los tiempos de la tele, porque venderle yo a una cadena de dame tiempo ilimitado para explorar de verdad, a ver si encuentro algo. Entonces eso es muy complicado. Los grandes documentales se hacen así, es decir, se van el tiempo que hagan falta a grabar el animal, a ver si sale, si lo graban. O está eso, de las grandes documentales de BBC o Discovery Channel, o están documentales más modestos donde realmente se investiga o explora, pero al final el resultado de la producción pues es menor, ¿no? Entonces, conseguir el equilibrio de una producción buena con la ambición real de explorar y crear una expedición, pues fue el reto de todo esto. Y con un equipo muy reducido, de personas muy reducido, pues conseguimos explorar y conseguimos llegar a unas historias muy buenas, algunas que yo ya había hecho, pues utilizando ese bagaje de lo que yo había explorado y ya había conocido, pues continuar ahí. Sí, porque lo que tú dices, lo más complicado en este mundo es hacer creer o hacer ver a la gente algo que todavía no tiene, es decir, que es encontrar algo. Entonces, claro, ahí necesitas tiempo, aparte de la financiación económica para hacerlo. Y muchas veces la gente actual no quiere tiempo, lo quiere ya. O sea, es qué producto me das y lo quiero ya. Entonces, lo difícil de la tele, como tú dices, es eso, es que no realmente hay muy poca gente que apueste por esas grandes producciones que al final, en fin y al cabo, necesita tiempo, si no, no puede salir estar buscando unas ruinas incas, por ejemplo, en tu caso en Perú. Y de las que has hecho en la búsqueda, ¿con cuál te quedas? Uf, pues con todas, pero mira, Paititi, la selva de Perú, ha sido sin duda mi expedición y mi trabajo de más largo recorrido y más ambicioso y que personalmente pues me ha llevado más. Las expediciones en la selva, sin duda, pues qué te voy a decir. Yo estuve 7 años allí en la selva, hice 8 expediciones y bueno, pues ese documental es una especie de resumen de tantos años y de todo lo que iba consiguiendo, ¿no? Y culmina llegando a ese yacimiento arqueológico. Sin duda, muy personal. Pero tengo que decirte que en Groenlandia, en un paraje como ese, esa es una de las cosas que si no fuera por la tele no hubiera hecho en mi vida. Hice 2 expediciones a Groenlandia, una en la parte sur y otra en la parte norte, y fue algo que espectacular, se queda corto, ¿no? Sobrecogía ese paraje, lo que pude vivir allí, conocer a los inuits, o estar con la Zodiac entre los fiordos, allí en Groenlandia, realmente intentando encontrar restos vikingos, ¿no? Realmente Groenlandia lo guardo muy cerquita en el corazón porque fue muy potente personalmente y a nivel visual, a nivel de lo que encontramos allí también, que tuvo su repercusión local en Dinamarca y demás, pero coño, que encontramos unas granjas vikingas en el sur de Groenlandia. No, es una pasada. Yo estuve en Groenlandia, en el norte, en el Sierra Paluk,
bueno, Camino de Cana, que no se con trío de perros, y lo que tú dices, es un paisaje que no lo vas a ver en otro lugar. O sea, es increíble. Y luego una gente Sí, sin duda. que es real, o sea, es una gente que lleva viviendo allí con su modo tradicional, que ya está cambiando, lógicamente, porque los daneses les van dando todo para que se sigan quedando en Dinamarca. Y al final es de esas cosas que tú dices, que son imborrables. Fue la primera mía, así un poco más gorda, y quizás lo que tú dices, aunque no sea a lo mejor la más espectacular, porque al final tienes más facilidades porque puedes viajar en avión hasta allí con los vuelos que te hace Greenland, pero luego es muy duro el paisaje, ¿no? Y yo estuve con el hielo y es un lugar complicado, o sea, y todavía ves lo que está cambiando más el planeta, sobre todo allí en el norte más que en el sur, en la Antártida. Sí, sobre todo que cultural, los inuit son un pueblo que se mantiene muy, muy auténtico, ¿no? Muy original, a pesar de que se va perdiendo a esos cazadores, ¿no? Esos auténticos cazadores cada vez hay menos, pero compartir ese modo de vida es una de las cosas más increíbles que quedan en el planeta, ¿no? De las cosas auténticas, estar en otro planeta practicando una forma de vivir única. Cierto. En este tiempo que ahora tú, vamos, aparte de tu familia, lógicamente, que como todos tenemos hijos y también hay que estar en casa, tu trabajo, tus expediciones, eh, ahora que estamos confinados en casa y que a la gente le cuesta mucho centrarse porque se agobia, no puede salir, tal, eh, les pregunto a mucha gente que hemos estado en expediciones y hemos estado apartados de lo que es el mundo occidental o del mundo nuestro, ¿no? De teléfonos, comunicaciones, coches, tal. ¿Qué aconsejarías tú a la gente para que relativice un poco la situación y la haga más confortable, claro? Bueno, yo creo que, mira, cuando yo me voy de viaje, siempre utilizo una frase de mi buen amigo que falleció hace poco, Manuel Delgado, que desde aquí pues le mando un recuerdo muy especial, que seguro que por ahí nos estará escuchando. Pues él decía que cuando tú te vas de viaje, cuando te vas lejos a una cultura distinta, cuando tú regresas, tu cuerpo lo hace en avión, lo hace inmediatamente, pero el alma lo hace por tierra. Entonces, ese periodo en el que todavía estás regresando del viaje mentalmente es muy valioso. Es muy valioso, para mí es un momento muy, muy especial porque todavía estás entre dos mundos. Y cuando estás entre esos dos mundos, yo creo que es cuando surgen las mejores ideas. Y es en ese periodo de adaptación cuando puedes crear una versión de ti mejor. Así que esto podríamos tomarlo un poco así. Este confinamiento, o yo lo veo así en algunas ocasiones, puede crear una versión mejor de nosotros, puede explorar aspectos nuestros que no habíamos explorado y sacar cosas positivas de todo ello. Yo creo que todo se puede ir a la mierda, pero se irá si queremos, o podemos salir mejor de esto si nosotros queremos. Yo creo que es una oportunidad para ser consciente de cosas que nos hemos dejado en el camino y de nosotros mismos y frenar un poquito, ¿no? Es fácil decirlo cuando hay gente que ve con niños en un piso de 40 metros y está encerrado y los niños pues es un problema, es complicado tenerlos en una vivienda. Yo tengo dos, pero tengo suerte de que, bueno, vivo en el campo y tengo espacio, pero sé que hay gente que no está así. Y es fácil decirlo, pero por supuesto lo más importante creo que es también establecer una rutina en estos días que se pueden hacer muy largos. Pero quizás sea ingenuo, ¿no? Pero creo que esto debería sacar lo mejor de nosotros. Yo en mi profesión también lo veo mucho, ¿no? Creo que en los momentos oscuros es cuando sale el valor de la gente y sale lo mejor de las personas. Sí. En algunos sale lo peor, pero en general sale lo mejor. Es cuando se ven las muestras de solidaridad, se ven los gestos de cariño y amor, se ve el compañerismo y eso sale ahora. Eso debería decir mucho de nosotros y quizás podamos aprovechar el momento para, pues eso, para sacar cosas en claro y en positivo. Y la naturaleza estoy seguro que lo está agradeciendo un montón.
Se le ve disfrutar, sí, cuando ves corzos por la ciudad. Hombre, he hablado con mucha gente aquí, casi todos pensamos lo mismo en ese sentido, y es que muy poquitos dábamos un duro por mucho la sociedad nuestra que tenemos, ¿no? Pero cuando a las 8 de la tarde, de cualquier color político que seas, de cualquier zona geográfica que seas, todos salimos al balcón a aplaudir, eso quiere decir que algo queda bueno dentro de nosotros, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, ¿no? A ver si mantenemos esto que estamos descubriendo de nosotros Sí. y no lo devolvemos a olvidar, porque luego se olvida muy fácilmente cuando vienen los problemas que tenemos de rutina, ¿no? Siempre al final de la entrevista suelo preguntar a la gente qué 2 libros recomendarías, ¿no? Yo sé que a los que nos gusta viajar, nos gusta también descubrir en el libro lo que podemos ver, ¿no? Integrarte antes de la aventura en la situación en la que vas, ¿no? Entonces a los chavales me gustaría que les aconsejaras, si tú has leído algún libro de pequeño que dijeras, es que este libro seguro que les va a gustar, ¿no? Que les puede motivar. Y a los adultos igual, ahora que estamos aquí encerrados, algún libro que tú creas que les pueda evadir o que digas, este tema les puede interesar. Pues yo de chaval pues leía mucho Tintín, por ejemplo. Tintín y Asterix eran mis 2 colecciones Favoritas. clave, ¿no? Favoritas. Y sobre todo cualquier libro de Julio Verne. De hecho, mi hijo se llama Verne. Eso sí que es friki, ¿eh? Total. Pero cualquier libro de Julio Verne siempre es un escape maravilloso a esta realidad, ¿no? Y a soñar con esas aventuras. Y hace poco me preguntaron por uno de selva y recomendé Expedición Fawcett. Creo que se llama, no sé cómo lo llamaron, si Expedición Fawcett o lo llamaron A través de la selva, se llama, que es una crónica de las más auténticas que hay sobre las exploraciones y las expediciones en el Amazonas. Narra las expediciones a través de las cartas y los textos de Percy Harrison Fawcett, que hace 100 años, en plena época del caucho, cartografió y exploró todas esas zonas de la selva del Amazonas y pereció y murió, desapareció misteriosamente ahí en la selva, ¿no? Es como una historia muy icónica de la exploración amazónica. Eso me parece como un libro de exploradores y de relatos de viajes auténtico, ¿no? Claro, yo leía eso y cuando yo contaba mis expediciones, explorador, ¿qué cojones voy a ser explorador? Exploradores se tiraban 8 meses solos, se les iba muriendo la gente y yo ahora cojo mi avión y llego y bueno. Sí, lo que hablábamos con Miguel Gutiérrez Garitano el otro día, que es eso, es decir, es que esta gente se tiraba 3 años fuera y luego volvía y Sí. ¿no? que he estado 3 años en el Ártico. Ah, vale, vale. O sea, era otra historia, ¿no? O sea, esa mentalidad de entrega a su pasión. Ahora no te puedo decir, si te vas 3 meses eres un genio, conseguir 3 meses para irte, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros ahora tenemos, eran otros tiempos, otros personajes también, la velocidad y el ritmo era diferente. Nosotros el problema que tenemos también, bueno, problema, no, es que lo queremos todo. Yo por lo menos siempre me he sentido así y muchas veces ha sido un problema, porque y me ha producido muchos conflictos, porque yo quería esa vida, yo quería no dar cuentas a nadie, yo quería salir y no saber cuándo regresar, pero también quería una familia y quería una estabilidad y tener, pues eso, ¿no? Y a veces es incompatible, querer estar trabajando y estás con la cabeza en el otro lado. Pero creo que es algo que nos define y no va a cambiar nunca, me temo. Esa inquietud va a estar ahí y al final pues hacemos cábalas y cuadramos las cosas como podemos. Pero bueno, mejor seguir peleando y soñando por los imposibles. Y siempre digo que si sueñas con 17 proyectos, al menos 1 o 2 te va a salir. Así que mejor sueña con 17 cosas que con una. Pues ese es un buen consejo para terminar la charla. Bueno, yo quería agradecerte porque sé que en estos días todo el mundo estamos liados, sobre todo vosotros, con el trabajo que tenéis ahora como policía. Pues te agradezco que estés aquí porque al final los chavales necesitan ver a gente distinta, ¿no? Están acostumbrados a vernos a los maestros, a sus padres, a gente que sale en televisión y les cuenta 1000 cosas, pero así es más directo, pueden conocer cómo es la vida de alguien, cómo se ha dedicado a lo que le gusta, ¿no? Cómo le ha buscado, como tú decías ahora, las cosquillas para tener una estabilidad, pero soñar en 17 proyectos.
Y yo quería agradecerte tu presencia aquí para que los chavales sueñen a ser explorador como tú. Muchas gracias, Diego. A ti, Manuel, a ti. Muchas gracias y nada, y esta iniciativa fantástica siempre es bonito inspirar, ¿no? Y siempre es bonito, sobre todo a los más jóvenes, llegar. Yo hace muy poquito, apenas 1 año, 2 años, si no recuerdo mal, tuve la suerte de volver a mi cole, pues para hablar de lo que yo hacía y cómo había salido de mi cole y recorrerlo, que hacía a lo mejor 15 años o más que no había vuelto a ese colegio. Y es una de las experiencias más bonitas, ¿no? Llegar a la gente joven y transmitirle esto y que tú has salido de ahí hace nada y mira lo que uno puede hacer, ¿no? Así que te lo agradezco a ti de verdad, de corazón. Muchas gracias, un saludo. Cuidaros mucho.